Ay, ay, ay. Ay, apenas llegué, raspando, pero llegué. Bienvenidos a nuestra catequesis. Por poco me caigo ahí. Imagínense. Bienvenidos a nuestra catequesis de Adviento. Estamos ya en el jueves de la primera semana del tiempo de Adviento. Rápido se está yendo el tiempo. Y el texto del Evangelio de hoy, Biblia en mano, con su Biblia en mano todos, ¿ok? El texto del Evangelio de hoy está tomado del Evangelio según Mateo capítulo 7, versos 21 y luego 24 al 27, ¿ok? Pero es importante leerlo todo. Ustedes léanlo todo en su casa, del 21 seguidito hasta el 27, ¿ok? Entonces, vámonos recio, porque hay mucho que comentar aquí. El Evangelio es una joya literaria. Es una joya literaria aquí. Podríamos hablar horas. Ya sé, lo mismo digo de todos los demás pasajes, pero bueno, ¿qué quieren? Así es esto. Continúa Jesús después de haber dicho a la gente que se guarden de los falsos profetas, que se guarden de la gente que parece que son buenos, pero que en realidad dan malos frutos. Jesús continúa y dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, en el reino de Dios, sino el que haga, atención, la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Qué tremendo es esto, ¿ok? Qué tremendo es esto, porque aquí el evangelista, que escribe más o menos después del año 80, 85, ¿okay? Se había dado cuenta que en la comunidad hay algunos miembros que estaban quizá muy enfocados en ciertos aspectos devocionales, llamando Señor, Señor, y metidos en esas prácticas, repitiendo rezos y repitiendo cosas como merolicos, y creyendo que estas devociones, que esta ritualidad los acercaba más a Dios, los hacía más santos, los hacía más piadosos, los hacía más devotos, les garantizaba la salvación. Jesús no está de acuerdo, ¿sí? Dice: no todo el que me diga Señor, Señor, es decir, no todo el que proclame solamente con su boca Señor, Señor, ¿sí? Sino el que cumple la voluntad de mi Padre, dice, ese sí podrá entrar en el reino de los cielos. ¿Qué lección nos está diciendo aquí Jesús? La primera y más importante devoción a la que tenemos que dedicarnos es la devoción a vivir el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad del Padre. Así es, la voluntad del Padre en todo este Evangelio, ¿sí? Se verá como es una cosa positiva. Por ejemplo, en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que haya vida, que todo florezca, ¿sí? Que se construya el reino de Dios. Es ese reino de justicia, de paz, de gozo en el espíritu, de amor, de servicio, etc. Después se hablará aquí, ¿no?, de cumplir la voluntad del Padre. En otro pasaje más adelante, en el capítulo 12, me parece, ¿sí? Jesús está reunido con unas personas allí en la casa. Viene su mamita chula, linda, nuestra Santísima Virgen María, lo quiere ver y no puede entrar. Le dice: ven, llámenlo para que salga. Y Jesús dice: no. Dice, mirándose alrededor, dice: todo el que cumple la voluntad, ¿sí?, de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Qué lección tan grande le dio Jesús ahí a María, que significa: la voluntad de Dios viene a crear una nueva familia, no construida por los lazos de sangre, sino por los lazos del amor servicial, ¿sí? Y también por la acción del Espíritu, ¿ok? Del Espíritu Santo. Luego más adelante se hablará por ejemplo, de cómo la voluntad del Padre es ir a buscar aquella oveja que estaba perdida, ¿ok? En el capítulo 13, verso 14, que no es voluntad del Padre que una oveja se pierda, ¿sí?, que ninguno de nosotros se pierda, sino ser encontrado por el alcanzado, por el amor misericordioso de Dios. Entonces esa es la voluntad del Padre. Más adelante en el capítulo 21, verso 31, la parábola de un padre que tiene dos hijos. Uno lo manda a trabajar, le dice: ¿ves? Él dice: sí voy, pero al final de cuentas no va. El otro dice: no me estás molestando, no voy. No dice así, pero en esencia es eso. Y al final se arrepintió y fue. Decía mi abuelita: de los arrepentidos se vale Dios, Y esa es la voluntad del Hijo, ese que dijo: no voy, pero después fue. Ese cumple la voluntad del Padre, ¿ok? Y finalmente en el capítulo 26, verso 42, Jesús, llegando hasta las últimas consecuencias
por ser leal y fiel a al Evangelio, por ser leal y fiel a la voluntad del Padre. Dice, aquí estoy, sí, que no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Ok? Perfecto. Entonces ahí tienen ustedes, la voluntad de Dios es una cosa buena. Si nos fuéramos al Evangelio de Juan, uy, hay todavía más. Ahí encontraremos que la voluntad, dice Jesús, la voluntad de mi Padre es mi alimento. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Qué es el alimento? Una cosa buena. El alimento nutre, te fortalece, te devuelve las energías, te da proteínas, te da la capacidad de poder seguir adelante en la vida. ¿Sí? Jesús dirá que la voluntad del Padre es que todos seamos sus hijos, que la voluntad del Padre es que ninguno se pierda, que la voluntad del Padre es que todos tengan vida y vida en abundancia. Juan 10:10. ¿Se fijan? La voluntad de Dios es siempre cosa buena para nosotros. La voluntad del Padre es que tengamos vida, que alcancemos la filiación divina, ¿sí? Y que vivamos una vida plena, ¿sí? De seres humanos vivificados por el amor de Dios y vivificadores, es decir, que nos dedicamos también a llevar vida a los otros a través de nuestro servicio amoroso. Entonces vean ustedes, ¿ok? De eso se trata aquí. Entonces, buzos caperuzos, la devoción al Evangelio con las obras concretas es lo que permite la plenitud de la vida. Esa es la primera y más importante devoción. La devoción, o dicho de otra manera, ¿quieres ser devoto de Jesús? Vive el Evangelio. Vive el Evangelio. ¿Quieres ser devoto de la persona de Jesús, Hijo de Dios? Cumple la voluntad del Padre, que es eso, vivir el Evangelio. La devoción a Jesús pasa a través de la devoción, es decir, de la dedicación devota, pongámoslo así, de la dedicación devota a vivir el Evangelio que Jesús nos ha venido a enseñar. Así es, ¿ok? Y viviendo eso, viviendo dedicados devotamente a vivir el Evangelio, es como estamos siendo devotos a la persona de Jesús. Así es. Importante no perder el orden de los valores aquí, ¿ok? Y luego continúa el texto, ahí se brinca unos dos versitos, y luego continúa en el siguiente verso, 24, dice, así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, se parecerá a un hombre prudente que edifica su casa sobre roca. ¿Sí? Cae la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, embistieron contra aquella casa, pero no se derrumbó porque estaba edificada, cimentada sobre roca. Pero todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, se parecerá a un hombre estúpido, es la traducción correcta. Hay palabras fuertes aquí, que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, e irrumpieron contra aquella casa que se derrumbó y su ruina fue grande, ¿ok? Fue estrepitosa, ¿ok? ¿De qué está hablando aquí Jesús? ¿De qué está hablando aquí el evangelista? A ver, en la Biblia hay un tema muy importante que es el tema de la sabiduría. Y hay una literatura dedicada a eso que se llama literatura sapiencial, de la palabra sapiencia, que significa sabiduría, ¿ok? ¿Dónde encontramos este tema de la literatura sapiencial? Sobre todo, aunque no exclusivamente, en los libros sapienciales, y de todos ellos, de manera muy particular, en el libro de los Proverbios. Así es, les voy a dejar las citas aquí abajo para que vayan y lo vean, ¿ok? En el libro de los Proverbios, ya desde el inicio, ¿sí?, se nos presenta la sabiduría. Por ejemplo, en el capítulo 1 se nos habla de un pregón de la sabiduría. La sabiduría se pregona a sí misma. En el capítulo 2 se nos habla de los beneficios de la sabiduría. En el capítulo 3 se nos habla de cómo se adquiere la sabiduría, en la primera parte, y en la segunda parte del capítulo 3, de la felicidad del ser humano sabio. ¿Okay? Y luego en el capítulo 8, versos 22 al 31, se nos habla de la sabiduría creadora. Aquí ya se presenta la identidad. ¿Quién es? Ella estaba junto con Dios creando, dando vida desde el inicio. Por eso, en el Evangelio de Juan, cuando se dice que la palabra, el Logos, estaba con Dios ya desde el principio, se identificó Logos, palabra, como la sabiduría divina. ¿Y quién es esa sabiduría divina? Jesús, Jesucristo, ¿ok? Entonces, bien importante. Y finalmente, en Proverbios, en el capítulo 9, se nos presentan dos mujeres. Y aquí viene la parte central del tema sapiencial. Dos mujeres. Una se llama
Doña Sabiduría o la señora Sabiduría. Y la otra se llama Doña Estupidez o señora Estupidez. Y dirán ustedes, ay padre, no estoy diciendo palabras altisonantes. No, es que la Biblia, la retórica bíblica, es decir, la Biblia utiliza símbolos, conceptos, palabras fuertes para sacudirnos, sacarnos de nuestra zona de confort y poder de verdad sacudir nuestra mente y nuestro corazón ante la grandeza del mensaje que Dios nos revela aquí en la Biblia, ¿ok? Y por eso no escatima, la retórica bíblica no escatima en conceptos, en imágenes, en símbolos a veces fuertes para movernos, para sacudirnos. Entonces, nada de qué espantarse, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que Doña Sabiduría, aparece en el capítulo 9 de Proverbios, Doña Sabiduría dice, hace una propuesta al ser humano. Esa propuesta está manifestada con el símbolo de un banquete. Ella lo ha preparado, ella se ha esmerado, ella ha predispuesto la mesa e invita a los seres humanos a que se acerquen a ella. Del otro lado está Doña Estupidez, que no ha preparado nada, es floja, es perezosa, ha robado todo, ¿sí? Y lo ha puesto ahí como si fuera suyo y tiene su propia propuesta para el ser humano. Ella también está invitando, las dos invitan al ser humano a que entre a su casa, ¿sí? Pero la propuesta de la sabiduría es una propuesta que está diseñada para que el ser humano alcance la plenitud de la vida, la realización plena del proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es una propuesta que dignifica, que enaltece, que ennoblece, que eleva a la persona sin soberbias, y que al final de cuentas la lleva a la vida, a la santidad, a la salvación. En cambio, la propuesta de Doña Estupidez es una propuesta que lleva a la ruina, a la decadencia, a la degradación, al pecado, a la muerte, a la destrucción del plan que Dios tenía para esa persona. ¿Se fijan? ¿Ok? Entonces, la propuesta de la Biblia es decir, ¿cuál camino vas a seguir? ¿El camino de Doña Sabiduría o el camino de Doña Estupidez? Y los términos son muy bonitos porque Doña Sabiduría en hebreo se dice Jokma. Jokma se dice sabiduría, ¿sí? De ahí proviene la palabra Hakam, que es el sabio, y Doña Estupidez se dice en hebreo Kesilut, y de ahí proviene la palabra estúpido, que en hebreo se dice Kesil, o proviene de Kesilut, estupidez, proviene la palabra Kesil, el adjetivo Kesil, que significa estúpido, ¿ok? Entonces, Hokma, Doña Sabiduría, hace al ser humano Hakam, es decir, sabio. Kesilut, Doña Estupidez, hace al ser humano un Kesil, un estúpido. ¿Se fijan? Pues bien, ese es el tema que está aquí, en el ejemplo que está poniendo Jesús en el Evangelio de hoy. Dice, porque es un hombre que es sabio, un hombre que es sabio. ¿Y qué significa la sabiduría aquí? La sabiduría significa el camino, sobre todo, el camino de la lealtad y de la fidelidad. Entonces, así como Dios en el libro de Isaías es llamado la roca eterna, ¿sí? Porque es un fundamento que permite que Dios sea roca firme, roca eterna, una roca que de verdad provee seguridad y estabilidad para todos nosotros, que Dios es leal, que Dios es fiel. Sucede en nuestras relaciones con los demás. Cuando hay lealtad y fidelidad en las relaciones, se puede construir algo. Y pasa en todas partes, en las relaciones de pareja, en las relaciones padre-hijo, en las relaciones de familia, en las relaciones de trabajo, en las relaciones en la iglesia, en todas las relaciones. Cuando hay lealtad, cuando hay fidelidad, se puede construir, se puede edificar. Cuando falta eso, no se puede. ¿Se fijan? Y entonces, así como Dios es la roca firme, ahorita vamos a ver quién más es la roca aquí, ¿ok? Y entonces, este hombre prudente construye sobre la roca, es decir, construye sobre Dios mismo, construye sobre el camino de Doña Sabiduría, que está hecho, decíamos, de lealtad y de fidelidad, ¿ok? Y por eso
Vienen las lluvias, los torrentes. ¿Se acuerdan que hace unos días decíamos las imágenes acuáticas de caos? Sirven para representar problemas, dificultades, adversidades, oposiciones en la vida. Dice, viene todo eso y la casa no se cae. Es decir, la vida, la existencia de aquella persona no se destruye porque está construida sabiamente sobre la sabiduría. ¿Sí? Sobre la sabiduría. En cambio, la casa del otro, la casa del estúpido, es así. ¿Sí? Ante estas adversidades, oposiciones de la vida, ¿sí? Como está construida, no sobre la roca, sino sobre la arena, en cambio, vienen estas cosas y la destruyen. Es en realidad aquí de lo que está hablando, es cómo un hombre construye el plan que Dios tiene para él y el otro no lo construye y se aniquila toda la casa. La casa no nada más es el edificio, la casa sirve en el mundo judío para representar a toda la familia, ¿ok? Entonces, ya vimos que Dios era llamado la roca eterna. Isaías capítulo 26, verso 4 me parece. Está en la primera lectura de hoy también. Pero también además, si se van a la carta a los Efesios capítulo 2, versos 19 al 21, dice así, fíjense, así pues, ya no son extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios. Familiares de Dios, tú y yo somos familiares de Dios. ¿Dónde hemos escuchado este tema de que somos familia de Dios? Aquel que cumple la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Esa es mi familia. ¿Se fijan? ¡Qué hermoso! Somos familia de Dios. Qué importante sería que tomáramos conciencia de esto. Continúa el texto. Edificados sobre el cimiento de los apóstoles. ¿Cuál es el cimiento de los apóstoles? No se refiere nada más a la persona de los apóstoles, sino sobre todo a la fe apostólica, a la fe de los apóstoles, ¿sí? A la fe que es la fe que Jesús transmite y que los apóstoles comunican después. Ese es el cimiento. Pero debajo del cimiento, ¿sí? Fíjense quién está. Dice, y la piedra angular, la piedra que sostiene, que sirve de eje a todo el edificio, es Jesús mismo. Jesús mismo. Él es la piedra angular. Él es la piedra sobre quien se ha edificado la iglesia. Cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cuál es esa piedra? La piedra es la declaración de Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. ¿Cómo lo sabemos? Aquí lo confirman. Las comunidades siempre consideraron a Jesús como la piedra angular, la piedra que es la que da sustento, fundamento a todo el edificio. Dice, y este Jesús mismo, la piedra angular, en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor, en quien también vosotros con ellos estáis siendo edificados para ser nada más y nada menos morada de Dios. Nada más, morada de Dios mediante el Espíritu. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Jesús es la roca, la piedra angular. Esta piedra angular, ¿sí?, sostiene el cimiento, que es la fe apostólica, y después viene todo el edificio, que somos todos nosotros, que vamos siendo edificados. Somos una obra en proceso, en progreso, ¿sí? ¿Y quién nos edifica? ¿Sí? El Espíritu. El amor de Dios nos va edificando a todos nosotros. Entonces, vean, de eso se trata el texto de hoy. Entonces, bien importante, ahí se me fue nuestra señora, bien importante, ¿cómo vamos a construir nosotros? ¿Qué camino vamos a seguir? ¿Vamos a seguir el camino de Doña Sabiduría, de la señora Sabiduría, o vamos a seguir el camino de Doña Estupidez? ¿Cuál quieres seguir tú? Yo ya sé cuál quiero seguir. Y no significa que no nos vamos a equivocar. No, nos vamos a equivocar seguramente, pero lo importante es que aprendamos. Sabiduría aquí no significa conocimiento, o sea, acumulación de conocimientos. Sabiduría significa reconocer que Dios existe, reconocer que Él es el fundamento de mi vida, la roca firme, ¿sí? Reconocer que Él tiene para mí una propuesta de vida que es capaz de llevarme a la plenitud de la vida, a la santidad y a la salvación, y que yo estoy dispuesto a trabajar libre, voluntariamente, amorosamente, ¿sí?, para construir ese edificio, no solo, sino con todos los demás que están conmigo. De eso es lo que se trata al final. ¿Ven? Pues ahí está la propuesta. ¿Cuál vamos a seguir? ¿De qué parte nos vamos a poner? ¿Cuál camino vamos a agarrar? ¿A cuál mesa nos vamos a sentar? ¿A cuál casa vamos a entrar? ¿A la de Doña Sabiduría o a la de Doña Estupidez? Yo quiero entrar
a la de Doña Sabiduría. Entonces, para poder entrar ahí, le voy a pedir a nuestra Madre Santísima, que la tenemos acá. Ella es la Madre de la Sabiduría, Jesucristo, ¿sí? Ella que también tuvo que aprender en el camino. El Papa Pablo VI la llama compañera nuestra en la fe, porque María también tuvo que aprender. Imagínense cuando Jesús le dijo que los que estaban ahí al lado, esos eran sus hermanos, sus hermanas y su madre. Uy, dice, pero si yo soy tu mamá, hay algo nuevo que vengo a crear aquí, mamita, ¿sí? Y te toca a ti entenderlo. Y por eso María lo rumia, lo discierne en su corazón, y por eso es capaz de estar al final ahí, al pie de la cruz con su hijo, y después con la primera comunidad de creyentes en Jesús, en ese salón alto, en ese salón de segundo piso, a la hora de la venida del Espíritu Santo. ¿Se fijan? La madre de la sabiduría aprendió, ¿sí? Escogió entrar a la casa de Doña Sabiduría y nutrirse de esa mesa. Bueno, ya hasta aquí le dejo, porque si no me voy a alargar mucho. Gracias por sus comentarios, por sus preguntas, ya me están empezando a llegar. Ojalá que avancemos juntos en este camino de Adviento, que estas catequesis, reflexiones, meditaciones bíblicas les sirvan. Ya saben, denle like al canal, compartan, suscríbanse para que así me ayuden a difundir todo esto. Y nada, nos vemos mañana. Que Dios los bendiga a todos, paz y bien. Y yo me voy a cenar. Adiós.